Salmo 118 es el capítulo que está en el centro de la Biblia. Para los buenos estudiosos de la Biblia se darán cuenta que así es. El Salmo 118 es el capítulo que está en el centro de la Biblia. Pero esto no es lo más sorprendente, sino que antes de este salmo se encuentra el capítulo más pequeño de la Biblia. Y después de este se encuentra el capítulo más grande de la Biblia. Sorprendente. De pronto para alguno dirá, el Salmo 118 está en el centro de la Biblia. El Salmo 117, el versículo más pequeño. Luego le sigue el Salmo 119, el capítulo más largo. Pues yo no le veo como. De pronto para los que no son curiosos no se han dado cuenta de esto, pero para mí sí es sorprendente. ¿Por qué? Porque este es un misterio. O más bien, ¿qué misterio puede haber en esto? Y yo he encontrado que una de las cosas que nos pueden hablar de esta extraña coincidencia es de equilibrio. Equilibrio. En la mitad, capítulo más pequeño, el capítulo más largo, y ese se encuentra en la mitad. Entonces podemos ver que esa extraña coincidencia es equilibrio. ¿Qué es equilibrio? Equilibrio es armonía entre cosas diversas. Armonía entre cosas diversas. No podría ser otra cosa, sino que siempre es necesario, hermano, guardar un equilibrio en todo lo que hacemos. Tal parece que Dios nos quiere enseñar a través de esta extraña coincidencia que nosotros debemos guardar un equilibrio en todo lo que hacemos. Ahora, siendo el Salmo 118, el objeto de nuestro estudio, y habiendo determinado que una de las implicaciones del mismo es el equilibrio, entonces podemos sacar algunas deducciones para ser aplicada a nuestras vidas, principalmente en el hogar. Así que vamos a mirar por qué Dios nos quiere enseñar el equilibrio en todo lo que hacemos. Uno se da cuenta que en la Biblia está llena de ejemplos de muchos hogares desequilibrados, también hogares equilibrados. Pero la Biblia nos muestra muchos hogares que estaban totalmente desequilibrados. Esto no lo hace para que nosotros los juzguemos a esos hogares, y mucho menos para que encontremos justificación al hogar nuestro si está desequilibrado. Porque hay quienes dicen, vea, si el hogar de la Biblia de fulano de tal era así, pues ¿cuál es el problema? Vea, está en la Biblia. Algunos tratan de encontrar en esos errores justificación. Y no es la razón por el cual Dios permitió que esos errores de esos hogares estén plasmados en la Biblia para que nos justifiquemos, sino para que aprendamos de esos errores. Ejemplo,
Vamos a mirar unos ejemplos de unos hogares desequilibrados. Uno de ellos es el hogar del hijo pródigo. En el hogar del hijo pródigo vemos nosotros que por ningún lado aparece la imagen femenil no aparece la imagen de la mujer, no aparece la mamá. De pronto el hombre era viudo, quién sabe, pero no aparece. No se le da importancia a la madre. Y en algunos hogares es así. El hombre con su autoritarismo anula a la esposa totalmente. Otro de los ejemplos de estos hogares es el hogar de Isaac. Vemos nosotros la preferencia que había. Él se inclinaba por Jacob y su esposa. Él se inclinaba por Esaú y su esposa por Jacob. Había un desequilibrio. Y este desequilibrio lo llevó a tener problemas, a que hayan problemas entre hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. El desequilibrio es mortal. Por eso Dios nos enseña a través de esta coincidencia, para mí, pero no para Dios, el equilibrio. Vemos nosotros que en la casa de Jacob, la misma, Jacob se inclinó por sus hijos menores. En la casa del rey Acab, era más fuerte la opinión de la mujer. La mujer era la de la batuta. La mujer era la que mandaba. Y eso llevó al rey Acab a cometer muchos errores, entre ellos la apostasía que permitió entre el pueblo. La idolatría terrible, porque su esposa era una pagana. Así que él le cedió a ella el trono prácticamente. Él le cedió el timón. Hermano, nunca suelte el timón, por favor. Hemos estado hablando de eso. La mujer, dice la Biblia que uno de los propósitos por el cual hizo la mujer es para que fuera ayuda idónea, no ayuda errónea. Es que usted tenga una ayuda idónea en su casa, no una ileona. Y la palabra ayuda en la raíz hebrea quiere decir alguien que protege, alguien que rodea, alguien que habla, alguien que cuenta, alguien que se contrapone. Fíjese usted lo que significa ayuda, para qué fuimos hechas nosotras. Por eso le dije que antes que la ciencia lo descubriera, a través de los llamados psicólogos,
que los psicólogos son los que estudian, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos. El hombre ha tenido que estudiar el comportamiento de los seres humanos para entenderlo. Dios fue el que lo hizo, Dios sabe. Así que antes de que los psicólogos descubrieran esa capacidad de la mujer de hablar, de comunicación, ya Dios lo había dicho, porque ayuda viene de la raíz hebrea que significa alguien que habla, alguien que cuenta, alguien que rodea, alguien que se contrapone. Dando a entender con esto que nosotras estamos puestas, porque en ese entonces el hombre salía a trabajar fuera, la mujer quedaba en casa. Así que la mujer, cuando el hombre llegaba, ella contaba todo lo que hacía su familia. Por eso dice alguien que cuenta, alguien que habla. Por eso Dios la capacitó con esa habilidad más del habla. Alguien que se interpone, que se contrapone, da a entender que es la que está pendiente ahí, para que cuando de pronto el esposo piense meter la cabeza por donde no es, ella se pone ahí y dice: no, mijo, por ahí no es. Ese negocio, mijo, tenga cuidado. Ojo, mijo, no se vaya a comer lo que es de Dios, porque nos echa a todos por la borda. Sufrimos todos. Mijo, tenga cuidado. Si usted lo piensa hacer en últimas, sepa que no estoy de acuerdo. Pero la decisión siempre la toma el hombre. Por eso el hombre nunca le entrega el timón a la mujer. Vaya ahí. Escúchela, examine. Y si usted es un hombre espiritual, Dios le va a dirigir. Y si usted tiene al lado una mujer que usted sabe que es sabia, que es espiritual, que agrada a Dios, entonces va a estar pendiente de los consejos que ella le dé, para examinarlos. Así que en estos hogares que acabamos nosotros aquí de hablar o mencionar, había un desequilibrio total. Continuando con el pasaje en referencia, encontramos en el versículo 15 que dice: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de lo justo. Es necesario, hermanos, que hagamos una revisión de nuestra casa y ver qué hay en nuestra casa. A ver si encontramos de pronto que nuestro hogar o que en nuestro hogar hay un desequilibrio. Debemos examinarnos y vamos a ver en esta reflexión: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Mire que en la tienda de los justos hay una voz que es de júbilo, de alegría, de salvación. Entonces vamos a ver qué voz hay en tu casa. Porque si
La Biblia dice: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de lo justo. Examinemos qué voz hay en nuestra casa. ¿Qué acciones o actitudes predominan en nuestra casa? En algunos hogares, de pronto la voz que hay en tu tienda o en tu hogar es voz de contienda. No hay voz de júbilo y de salvación, sino ahí es una voz de contienda. Los hijos a toda hora viven aburridos, amargados. Para ellos llegar a sus casas es un martirio, porque a toda hora es la contienda. Papá no sabe decirle las cosas a la mamá. Mamá no sabe hablarle a su esposo con respeto. Y a diario es una contienda. Esa es la voz que de pronto hay en tu tienda. En otras tiendas, de pronto la voz que hay es voz de rencor. Hay un rencor ahí guardado. En algunas tiendas de pronto la voz que hay es de resentimiento. Hay mujeres que guardan un resentimiento hacia su esposo. Están resentidas con ellos por algo que sucedió de pronto hace rato, pero están resentidas. Hay hombres resentidos, hay hijos resentidos. En otros hogares, la voz que se escucha es voz de amargura. Tengamos cuidado con la voz de amargura. La amargura es muy difícil de desarraigar. La amargura tiene su comienzo y comienza con una ofensa que no se arregló antes de que el sol se ocultara. Por eso el antídoto para el resentimiento, la ofensa, es el perdón. Dios dejó el perdón. Mire, hermanos, el propósito del perdón es para liberarnos a nosotros mismos. Ese es el propósito del perdón, para sacarnos a nosotros de la cárcel. Porque cuando una persona no perdona, queda encerrada. Escúchame bien, la amargura, el odio, el rencor no encierra al ofensor. Encierra es al ofendido. Y por eso Dios dejó el perdón, para que te libere a ti, no para liberar al otro. Porque el otro no quedó encarcelado, quedaste encarcelada tú, o encarcelado tú, hermano. Así que si aquí hay algún hermano, alguna hermana, algún joven que está amargado contra sus padres, que tiene una amargura hacia sus padres, una madre amargada con sus hijos, una mujer amargada con su esposo o el esposo con ella, déjeme decirle que la amargura es el pecado que más contamina. Porque dice la Biblia que cuando la persona está amargada,
contamina a todo mundo. Hay gente amargada hacia su pastor. Tienen una amargura. Así que, hermanos, en esta hora, la pregunta es: ¿qué voz hay en tu tienda? Si tienes una amargura, un rencor, un resentimiento, es hora de que cambies esa voz por una voz de perdón. El perdón no significa olvidar. El perdonar no significa olvidar. No, Señor. El perdonar quiere decir que tú te acuerdas, pero no te duele. Ese es el perdón. Hay quienes dicen: Señor, ayúdame a olvidar esta ofensa. No va a suceder. Es que ayúdame a olvidar lo que ese hermano me hizo. No va a suceder. La forma de pedir es: Señor, ayúdame a que no me duela lo que ese hermano me hizo. Y eso solo se logra perdonando. Acuérdate que el perdón se hizo fue para liberarte a ti, para liberarme a mí, no para sacar de la cárcel al otro. Porque es que a veces yo creo que si yo perdono a la otra persona, la voy a eximir de las consecuencias de la falta que me hizo. No. Es que si yo lo perdono a él, ya Dios no le hace nada. No, Señor. Eso no lo eximen. Eso déjaselo a Dios. Libérate tú. Libérate tú. Una vez hablé con unos hermanos que tenían años de amargados. Y uno dice: tenía razón de amargarse, de tener esa amargura. ¿Sí sabe, hermanos, que lo peor que uno puede tener es la razón? ¿Sí sabía usted eso? Lo peor que a uno le puede pasar es tener la razón. Porque por la razón uno se mata. Y uno saca adelante lo que sea. Es que yo tengo razón. Estos hermanos le mataron una hija en plena puerta de su casa. Se la mataron ahí. El hombre lo metieron a la cárcel. Y ya estos hermanos tenían años con esa amargura, con ese odio hacia ese hombre. Ahora sí entienden por qué les digo que lo peor que le puede pasar a uno es tener la razón. Porque ellos se creían con razones para estar amargados y para odiar a ese hombre. ¿Y tenía razón o no tenía razón? Pero Dios va más allá de los sentimientos y de la razón. Y ellos por la razón vivían amargados. Y no perdonaban al hombre porque ellos pensaban que al perdonarlo, Dios lo iba a sacar de la cárcel. Entonces yo hablé con ellos. Y le dije: si ustedes no perdonan,
ustedes se van a podrir en la cárcel, porque más encarcelados están ustedes que él. Porque por lo menos él sabe que está pagando lo que hizo, pero ustedes están encarcelados. Y no crean ustedes que el perdón a él lo va a liberar. El perdón lo libera es a ustedes. Empiecen a decirle al Señor que les ayude a perdonar. Porque así no se puede vivir una vida cristiana. Por muy duro que haya sido la ofensa. Por eso el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No sé si aquí hay algunos que se les ha hecho tan difícil perdonar y por eso no han podido salir adelante, por eso no han podido amar a su esposo como debe ser, porque cada vez que quieren, que hacen un esfuerzo de ser buenas esposas, se acuerdan de eso que les hizo y hasta ahí queda frenado. Pues déjame decirte que si eso es tu caso, estás malgastando tu tiempo, porque el pasado, pasado es. Y la persona que no entierra al pasado, el pasado lo entierra a él. Porque con el pasado no se puede hacer nada. El pasado para lo único que sirve es para corregir el presente, para que nos espere un mejor futuro. Nada más. Por eso el salmista dijo: hoy es el día de salvación. Dice: este es el día que hizo Jehová. Por tanto, en él nos alegraremos. Es hoy, no es mañana, no fue ayer. Hoy es el día que hizo Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que por qué estás amargada con el ayer. ¿Por qué estás amargado por el ayer? El ayer ya pasó. Por eso Dios vive un eterno presente. Dios no vive el ayer ni vive el futuro. Dios vive un eterno presente. Este es el día que hizo el Señor, Y tú no te entregas a tu familia. Tú no puedes darle amor a los tuyos. Tú no puedes demostrarle amor a tu esposo, a tu esposa, porque te tiene atado a la amargura por lo que él te hizo o por lo que te hicieron ayer. Y eso no te deja vivir, te está matando. No está matando al ofensor, te está matando a ti. Así que, ¿qué clase de voz hay en tu tienda? Voz de desaliento de pronto. Voz de reproche. Si esta es alguna de las voces que hay en tu casa, yo, en el nombre de Jesús, te digo que hasta hoy puede ser, hasta hoy puedes decirle esa voz: hasta aquí llegaste. No hay más. No hay más voz
voces de esa clase en mi casa. No más con esa voz en mi vida. Porque de hoy en adelante va a haber voz de perdón, voz de ánimo. Yo no voy a permitir que el pasado destruya mi presente, porque está destruyendo tu presente y tu futuro. Yo me decido hoy a perdonar. Y hoy me decido a vivir el día como dijo el Señor. No os afanéis por el día de mañana, porque tú no sabes qué traerá de sí el día. Bástale a cada día su propio afán. ¿Cuántos hermanos dicen, hoy no hago tal cosa? Yo pienso con mi esposa esto y esto, pero hoy no, mañana. Con mis hijos pienso tal, no, pero hoy no hago nada, mañana. Tú no sabes si mañana vas a tener vida. Por eso hoy es el día que debo decirle a mis hijos que los amo. Por eso hoy es el día que me debo entregar con todo a mi esposo. Por eso hoy es el día que debo hacerle sentir cuán importante es en mi vida. Porque yo no sé si mañana tenga oportunidad. Hoy. Es hoy, no es mañana. Que tus hijos puedan sentirse alegres por la voz que escuchan en su tienda. ¿Será que tus hijos que están aquí pueden decir qué clase de voz es la que escuchan siempre en su casa? ¿Será que ellos donde están diciendo, sí, hermana, la voz de reproche, la voz de contienda, la voz de rencor, la voz de envidia, la voz de grito, todo es gritería en la casa? Allá no se habla, allá se grita. Pues esta puede ser la noche en que puede ser cambiado todo eso. Colóquense en pie. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová sublime es. Cuando en mi tienda hay esa clase de voz, porque dice que es en la tienda de los justos, de aquel que teme a Dios, de aquel que pone en práctica sus enseñanzas. Por eso es que hay una voz de júbilo, de alegría. Allí se respira salvación. Ahí nuestros hijos se sienten felices. Nuestros hijos saben que el hogar es un oasis en medio de un desierto. Que cuando ellos están en la calle, allá en el trabajo, o en la escuela, o en la universidad, anhelan llegar a casa, porque en la casa hay una voz de júbilo. Porque en la casa se respira salvación. Porque en la casa se respira amor. Porque en la casa se respira comprensión. Porque papá y mamá son personas espirituales que tienen sus conflictos. Me imagino que sí. Pero que nunca delante de nosotros
lo manifiestan, porque ellos saben a quién ir y cómo hacer para solucionar sus conflictos. Por eso nosotros vivimos en una tienda donde hay voz de júbilo, no porque tiene ausencia de conflictos, sino porque mis padres han aprendido a enfrentar sus conflictos. Aleluya. Hermanos, dejemos de ser evangélicos de palabra. Seamos cristianos de práctica, para que esa voz impregne al vecino, para que esa voz impregne al cuñado, para que esa voz impregne al barrio, para que esa voz salga de la casa. Y los vecinos puedan decir: yo quiero esa voz en mi casa, ¿dónde la puedo conseguir? Entonces tú le puedas decir: el que emite esa voz es Jesucristo. Hoy culminamos esta semana de familia con esta reflexión. ¿Qué voz hay en tu tienda? Señor Jesús, Dios maravilloso,